Vale, en este vídeo voy a hacer una introducción rápida al curso de anillos y cuerpos, ¿vale? Curso básico. Este es el libro que tengo en mi universidad, en la carrera, el libro de José Manuel Gamboa y Jesús M. Ruiz, Anillos y cuerpos, curso básico. Y bueno, aquí si queréis tenéis la editorial Sanz y Torres. Y es un libro pensado para los alumnos de la Universidad UNED. Bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver la definición de anillo, la definición de cuerpo y algunos pequeños ejercicios. Así que nada, voy aquí ya. Vamos a coger esto y empezar. Bueno, pues como dice el libro, la primera definición es obvia, es obligada y es la definición de anillo. ¿Vale? Pues vamos a ponerla en otro color. Bien, pues es simplemente un conjunto al que denominamos A, que está dotado de dos operaciones. Una va a ser la suma y otra va a ser la multiplicación, que lo pongo así como un puntito. De tal forma que con la suma tenemos que A es un grupo abeliano. Ahora veremos qué significa esto. Y por otro lado, con la multiplicación tenemos que entre los elementos de A se cumplen estas propiedades. Tenemos una propiedad de asociatividad, es decir, tenemos que x por y por z es igual a x por y por z. Y esto para todo x y z pertenecientes al conjunto A. Y vamos a tener otra propiedad que es la de distributividad o propiedad distributiva respecto de la suma. Perdón. Vamos a poner distributividad respecto la suma. Bueno, pues esto quiere decir que x por y más z. Fijaros que no estoy poniendo el puntito para especificar la multiplicación. Cuando no se pone nada, se ponen los elementos de A de corrido, pues estamos usando la operación multiplicación o producto. Bueno, pues x por y más z es x por y más x por z. Y también tenemos que y más z por x sería como y por x más z por x. Entonces tenemos una distributividad respecto de la suma, el producto respecto de la suma, y estamos haciendo el producto ahora por la izquierda y aquí el producto por la derecha. Y bueno, pues esto es lo que significa que hace a un anillo, pues que está dotado de dos operaciones, una suma respecto de la cual A es un grupo abeliano y una multiplicación que cumple la asociatividad y la distributividad respecto de la suma. Que sea un grupo abeliano, pues ¿qué significa? Pues que esta suma es una operación interna, una operación cerrada, es decir, que si cogemos x más y, pues esto siempre va a pertenecer a A, independientemente de quién sea x y quién sea y. Siempre que cogemos dos elementos de A, los sumamos, pues obtenemos nuevamente un elemento de A. También vamos a tener una asociatividad en la suma. Bueno, pues tenemos que x más y más z es igual a x más y más z. Y por tanto, bueno, pues no habría que poner paréntesis a la hora de hacer la suma, porque me da igual primero sumar x más y al resultado sumarle z, que sumar y más z y a este resultado sumarle x por la izquierda. Vamos a tener un elemento neutro, que se suele representar como un 0. Si no está muy claro si este elemento neutro 0 pertenece al conjunto A o no pertenece, pues podemos poner en el subíndice, podemos poner A. De esa forma estamos llamando al elemento neutro del conjunto A. Y si no hay riesgo de confusión, pues simplemente pondríamos 0. ¿Vale? Bueno, pues existe este elemento neutro, tal que este elemento 0 más x sería como, perdón, x más z, y esto sería igual a x. Es decir, que no altera a los elementos que se los sumemos, pues no los altera. Por eso decimos que es neutro. Tenemos también elementos inversos, opuestos. Bueno, pues vamos a tener que para todo x perteneciente a A existe un y perteneciente a A, tal que tendremos que x más y
es igual al elemento neutro, a 0. Bueno, es igual a y más x igual al elemento neutro. Y por último, bueno, con estas de aquí ya tendríamos que A es un grupo. Pero si además se satisface la propiedad conmutativa, es decir, bueno, esta sería una, la otra propiedad. Aquí también tenemos dos propiedades. Y por último, si se satisface la conmutatividad, y entendemos que x más y es igual a y más x para todo par xy del conjunto A, pues entonces además ese grupo va a ser abeliano, ¿vale? Bueno, pues esto digamos que es un poco lo que es un anillo, ¿vale? Pues es un conjunto dotado de dos operaciones, una suma respecto de la que es un grupo abeliano y por tanto se satisfacen estas propiedades con la suma, y una multiplicación que cumple estas dos propiedades de aquí. Entonces, asociatividad y distributividad respecto de la suma. Entonces, cuando ocurre eso, tenemos que ese conjunto A recibe un nombre especial que se llama anillo, ¿vale? Vale, ya hemos hablado del elemento neutro bajo la suma. Bueno, decir que a este elemento neutro lo llamamos cero. También podemos llamar a este conjunto A sin el elemento neutro. Si ponemos A asterisco, entonces estamos llamando a todos los elementos del conjunto A menos el cero. Vale, bueno, esto creo que tampoco haría falta. Son cosas que se ven y ya está. No hace falta hacer nada más que verlo por primera vez y ya se memoriza. Vale, además, si tenemos, fijaros, vamos a poner anillo unitario. Si se satisface una propiedad más, fijaros, un anillo unitario, bueno, pues es un anillo A cuyo producto tiene un elemento neutro en A asterisco. Es decir, en todo el anillo A menos el elemento neutro en la suma. Dicho elemento se representa por 1A o simplemente 1 si no hay riesgo de confusión. Vale, anillos unitarios y no unitarios. Por ejemplo, es fácil ver que el conjunto de los números enteros es un anillo y además es un anillo unitario porque el 1 pertenece a este conjunto. Pero el conjunto 2z, que es el conjunto de los números enteros pares, este es un anillo no unitario. Entonces es fácil ver que este 2z pues cumple todas estas propiedades de aquí. Es un grupo abeliano con la suma y con la multiplicación pues cumple la asociatividad y la distributividad respecto de la suma. Pero sin embargo, en 2z no tenemos al 1 y por tanto no hay un elemento neutro en el producto. No está este elemento neutro en el producto y por tanto 2z no sería un anillo unitario. ¿Vale? Vale, más cosas que vamos a trabajar en los pequeños ejercicios, pues son el concepto de unidades de un anillo, que al final no es otra cosa que los elementos de A asterisco para los cuales hay un inverso en la multiplicación. Entonces, unidades de un anillo. Entonces, digamos que sea A un anillo unitario. Tiene que ser unitario. Si no, no podemos hablar de unidades en el anillo, ya veréis por qué. Entonces sea un anillo unitario. Entonces, una unidad de A, pues va a ser, es un X perteneciente a asterisco que tiene inverso multiplicativo. Cualquier elemento distinto del 0 que tiene inverso multiplicativo se le llama unidad del anillo. Bueno, pues que tiene un inverso multiplicativo, vamos a decir y perteneciente a asterisco. Bueno, ahora que lo estoy viendo, no ponen aquí a asterisco, no habría que poner a asterisco. Bueno, entonces sin cualquier elemento del anillo que tiene inverso multiplicativo, pues es una unidad del anillo. Entonces eso quiere decir que si X es una unidad del anillo, entonces va a existir un Y perteneciente al anillo, tal que vamos a tener que X por Y es igual a Y
por x igual a 1. Es decir, al elemento unitario, perdón, al elemento neutro en el anillo respecto del producto. En este caso, si tenemos que se cumple esto, tenemos que ahí se le representa por x a la menos 1. Y al conjunto, vamos a ponerlo aquí, al conjunto de todas las unidades de un anillo A, le vamos a representar de esta forma. Se le representa por UA. Vale. A ver, y otras dos cositas más que vamos a ver. Otras tres cositas más que vamos a ver es un cuerpo. ¿Quieres un cuerpo? Bueno, pues un cuerpo es un anillo en el que todos sus elementos distintos de cero tienen inverso multiplicativo. Es decir, es un anillo en el que todos sus elementos distintos de cero están dentro de UA, ¿vale? Son una unidad. Entonces, un cuerpo es un anillo K, tal que K asterisco, que sería, insisto, como K menos el elemento neutro en la suma, con el producto es un grupo. Vale, y esto equivale, vamos a ponerlo aquí, esto equivale a que K, perdón, K asterisco es igual al conjunto de las unidades de K. Entonces, como nota, vamos a ponerlo así en verde, como nota podemos decir lo siguiente, como observación o nota, podemos decir que todo anillo A cumple que el conjunto de las unidades de A es un subconjunto del anillo. Y si además A es un cuerpo, entonces tendremos que el conjunto de las unidades de A es igual a asterisco. Bueno, aquí podría haber puesto asterisco. Vale. Bueno, pues ya es solamente dos cositas más y vemos algunos ejercicios para entender mejor esto. Divisor de 0. Bueno, pues tenemos que x perteneciente, bueno, sea a un anillo. Entonces tenemos que x perteneciente a asterisco es divisor de 0 cuando tenemos que x por y es igual a 0 para un y perteneciente a asterisco. Entonces, los divisores de 0 de un anillo son los elementos distintos de 0 para los cuales existe otro elemento distinto de 0, tal que al multiplicarlo, pues esto nos da es igual a 0. Entonces, en ese caso decimos que x es un divisor de 0. Aquí la verdad es que he estado pensando, no sé si importa el orden, no sé si esto implica que y también sería divisor de 0, pero bueno, no estoy muy seguro. En este caso creo que tendríamos que hablar de un divisor de 0 por la izquierda, ¿no? Porque aquí estamos multiplicando por la izquierda este x. Y sería un divisor de 0 por la derecha, porque está multiplicando y por la derecha. Creo que estrictamente se tendría que decir de esta forma, pero bueno, lo digo como lo dice el libro y ya está. Y no me evito complicaciones. Y dominio de integridad es el último concepto. Dominio de integridad. Bueno, pues un dominio de integridad es un anillo que no tiene divisores de 0. Un anillo unitario que no tiene divisores de 0. Es un anillo unitario sin divisores de 0. Es decir, en un dominio de integridad, si tenemos que A es un dominio de integridad y X por Y es igual a 0 para X perteneciente a asterisco, entonces tenemos que y necesariamente debe ser igual a 0, porque al ser dominio de integridad, entonces no hay divisores de 0 y por tanto este y no puede ser perteneciente a asterisco, sino que y tiene que ser igual a 0, ¿vale? Y bueno, estas son un poco, digamos, las claves en torno a lo que va a girar, pues, todos los ejercicios que voy a ir viendo ahora, ¿vale? Es decir, dominio de integridad, por ejemplo, Z sería un dominio de integridad. Y creo que 2Z también sería un dominio de integridad, pero en este caso no estoy seguro porque en el libro nos especifican que tiene que ser unitario y 2Z no es unitario. Entonces, no estoy seguro. Hay dudas por ahí y bueno, no las aclara el libro.
En el libro nos aclaran estas pequeñas dudas y bueno, tendré que esperar a que comience el curso para preguntarlas. Entonces, bueno, voy a guardar esto, ¿vale? Y nos vamos a ir un poquito hacia aquí, bueno, voy a quitar estas rayitas de aquí y me voy a venir para acá porque vamos a hacer ahora ejercicio. Entonces, aquí tengo un ejercicio que he puesto sea un anillo unitario, demostrar que si el elemento neutro para el producto es 1 y este elemento neutro para el producto coincide con el elemento neutro para la suma, con 0, entonces este anillo pues es un anillo trivial que solamente contiene al 0. Vale, vale, pues vamos a hacer este. Voy a apuntarlo en azul. Bueno, hasta luego. Entonces dices A, anillo unitario, es un anillo unitario A. Dice demostrar que si el elemento neutro para el producto es 1 igual a 0, entonces tenemos que A es igual a este conjunto unitario y por tanto A sería un anillo trivial, ¿vale? No sería demasiado interesante el anillo. Entonces primero veamos que 0 por X es igual a 0 para cada X perteneciente al anillo A. Bueno, tenemos que 0 es igual a 0 más 0, porque 0 es el elemento neutro en la suma. Entonces, si a 0 le sumo 0, pues vuelvo a tener 0. Y ahora, si multiplicamos aquí en ambos lados por X, tendríamos entonces que 0 por X es igual a 0 más 0 por X. Y ahora lo que hacemos es sumar el inverso aditivo. Es decir, lo que hacemos ahora es sumar menos 0 por X en ambos lados. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 0 por X menos 0 por X. Esto es como sumarle menos 0 por X, ¿no? Y aquí tendríamos 0 más 0 por X menos 0 por X. Bueno, aquí tenemos algo más su opuesto. Entonces esto es igual a 0. Esto sería igual a 0. Y aquí podemos sacar factor común, ¿no? Bueno, no. Aquí lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Pues desarrollar esto un poco. Bueno, claro, porque esto de aquí, claro, es que esto de aquí es como, por la propiedad distributiva, es como 0 por X más 0 por X, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos 0 por X más 0 por X menos 0 por X. Vale. Y ahora usando la propiedad asociativa, en la suma, pues esto es como 0 por X más 0 por X menos 0 por X. Otra vez, aquí se están sumando los opuestos, entonces tendríamos 0 es igual a 0 por X más 0. Y como 0 es el elemento neutro, pues ya nos queda que 0 es igual a 0 por X. Y esto se cumple para cualquier X perteneciente a A. ¿Vale? Entonces ya hemos visto esto de aquí. Ahora entonces tenemos lo siguiente. Por tanto, tenemos que 0 es igual a 0 por X, pero por hipótesis tenemos que 0 es igual a 1, es igual al elemento neutro en el producto, entonces este es igual a 1 por X, y el elemento neutro en el producto pues nos va a devolver a X. Entonces tenemos que cualquier X perteneciente a este conjunto A es igual a 0, es decir, que este conjunto A es el conjunto unitario que solamente tiene al elemento neutro en la suma. Por tanto, tenemos que A sería igual a este conjunto de aquí y ya estaría demostrado. Vale. Vale, ahora hay que demostrar que el conjunto de las unidades de A, es decir, QA, es un grupo con el producto. Vale, pues vamos a ver el segundo ejercicio. Dice, sea A un anillo unitario. Demostrar que el conjunto de las unidades, o mira, mejor, que UA es un grupo con el producto. Hay que ver para que sea un grupo con el producto, bueno, pues que el producto sea una operación binaria interna, es decir, que sea cerrado, que si cogemos dos elementos de este conjunto, los multiplicamos, pues volvemos a obtener otro elemento de este conjunto de aquí. También hay que ver que se cumple la propiedad asociativa, que tiene elemento neutro y además que tiene elementos inversos.
Bueno, el elemento neutro, los elementos inversos está claro, ¿no? Porque UA está formado por los elementos inversos de este conjunto A y ahí está el elemento unitario, está la unidad en el producto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que ver? Venga, vamos a ponerlo. Hay que demostrar que UA dotado del producto es, por una parte, 1, cerrado. Por otra parte, es asociativo ese producto. Por otra parte, tiene elemento neutro y 4 elementos opuestos o inversos. Elementos inversos. Vale. Venga, pues vamos a ver qué es cerrado. A ver, si tenemos que X e Y pertenecen a UA, entonces tenemos que existen X a la menos 1 y a la menos 1 pertenecientes a UA, tales que X por X a la menos 1 es igual a X a la menos 1 por X igual a 1, y también esto es como Y a la menos 1 por Y por Y a la menos 1. Bueno, pues tenemos que ver que si X e Y pertenecen a UA, entonces X por Y también pertenece a UA. Pero claro, X por Y a la menos 1, X a la menos 1, sería como X por Y a la menos 1 por X a la menos 1. Esto sería X por 1 por X a la menos 1. Esto es un elemento neutro en el producto. Además también se cumple la asociatividad, por tanto no hace falta poner paréntesis. ¿Vale? Entonces esto sería como X por X a la menos 1. Y esto es igual a 1. Y también tendríamos que Y a la menos 1 por X a la menos 1 por X por Y, pues haciendo lo mismo, llegamos a que esto es igual a 1. Y por tanto, efectivamente, cualquier pareja de elementos de este conjunto, al multiplicarlos, pues nos da como resultado otro elemento de este conjunto, y por tanto, este conjunto es cerrado con el producto. ¿Vale? Entonces, esta de aquí ya estaría vista. Ahora, la asociatividad se cumple en A. Tenemos que la asociatividad, o vamos a poner, la asociatividad del producto se cumple en A, y además tenemos que UA es en subconjunto de A, y por tanto también se cumple en UA. Yo creo que de esta forma se podría expresar. El elemento neutro, bueno, pues el elemento neutro va a ser el elemento neutro de A, ¿vale? Tenemos que el 1 perteneciente a A, es decir, el elemento neutro en el producto de A, cumple que 1 por 1 es igual a 1, y por tanto, como tenemos que en A existe un elemento tal que al multiplicarlo por 1 nos da el elemento neutro, entonces este 1 también es una unidad, por tanto 1 pertenece a UA, y este es el elemento neutro de UA en el producto. Entonces también tiene un elemento neutro este producto, y por otra parte inversos. Pero claro, es que tenemos que por definición de UA, para cada X perteneciente a UA, existe un X a la menos 1 perteneciente a UA, tal que X por X a la menos 1 es igual a 1. Entonces todos los elementos de este conjunto pues tienen un inverso, y por tanto es un grupo. Por tanto tendríamos que UA tiene estructura de grupo, y con esto ya estaría visto. Ahora vamos a ver en el ejercicio 3 que el inverso de un elemento pues es único. Entonces, venga, vamos con el 3. Sea A un anillo unitario, porque si no, no podemos hablar de inverso. Y X perteneciente a UA. Demostrar que X a la menos 1 es único. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos dos inversos, Y y Z. Entonces sean Y y Z inversos de X. Bueno, pues ahora hay que ver que Y es igual a Z. Bueno, como son inversos de X, tenemos
que x por y es igual a y por x igual a 1. Y también tenemos que x por z es igual a z por x igual a 1. Bueno, entonces tenemos que x por y es igual a 1. Tenemos x por y igual a 1. Entonces ahora multiplicamos z. Entonces tenemos z por x por y será igual a z por 1. Y esto es igual a z. Usando la propiedad asociativa en el producto, entonces tenemos z por x por y es igual a z. Pero z por x es igual a 1. Entonces aquí tenemos 1 por y es igual a z. Y como el 1 es el elemento neutro del producto, entonces tenemos que y es igual a z. Y por tanto ya está. El inverso es único. Si z son dos inversos de x, entonces tienen que ser el mismo elemento. Vale, entonces, venga, las cosas estarían vistas. A ver cuánto queda en la hoja. Vale, vamos a coger otra. Vale, ahora vamos a ver que el conjunto de los números enteros es un anillo unitario y conmutativo. Demostrar que el conjunto de los números enteros es un anillo unitario y conmutativo. Vale. A ver, z con la suma cumple que es cerrado. Si cogemos los números enteros, los sumamos, volvemos a obtener un número entero. Por lo tanto, es cerrado, es asociativa, es asociativo, ¿no? Es decir, tenemos que A más B más C, donde A, B y C son números enteros, es igual a A más B más C. ¿Vale? Entonces, esto ya lo sabemos de la escuela. Entonces, es asociativo, tiene un elemento neutro, ¿verdad? Que es el 0. El 0 está dentro de es un número entero. Y si sumamos 0 a cualquier número entero, volvemos a obtener el mismo número entero. Entonces, ese 0 es el elemento neutro. El elemento neutro, vamos a poner el 0. Y tiene elementos opuestos también. Es decir, para todo A entero, existe un menos A, que también es entero. Si A es entero, entonces el opuesto de A es menos A y también es un número entero. Tal que A más menos A, que esto sería como A menos A directamente, esto es igual a 0, ¿no? Al elemento neutro en la suma. Por tanto, tiene elementos opuestos. ¿Vale? Por tanto, ya por esto sabemos que Z, dotado con la suma, es un grupo. Pero es que además también es conmutativo. Es decir, tenemos que A más B es igual a B más A para cualquier pareja de números enteros A y B. Entonces también es conmutativo. Y por tanto tenemos que Z con la suma es un grupo abeliano. ¿Vale? Bueno, además, con el producto, Z dotado del producto también es asociativo, es decir, A por B y por C, donde A, B y C son números enteros, es igual a A por BC, ¿vale? Esto también lo sabemos, es asociativo y distributivo respecto de la suma. Vale, voy a poner de la suma. Es decir, tenemos que A por B más C es igual a A por B más A por C, y además tenemos que B más C por A es igual a B por A más C por A. ¿Vale? Entonces, bueno, no hay más misterio. Por tanto, tenemos que Z es un anillo. Además, en Z está el 1, tal que tenemos que A por 1 es igual a 1 por A, igual a A para cada A perteneciente a Z. Y por tanto, Z es un anillo unitario. Z es un anillo unitario. A ver, voy bien, ¿no? Y además el producto en Z es conmutativo, obviamente, ¿no? Y por tanto tenemos que Z es un anillo unitario conmutativo. Vale. Podríamos haber puesto aquí demostrar que Z es un anillo unitario y conmutativo, pero
Z no es un cuerpo. Podríamos poner ejercicio 5 como un añadido, ¿vale? Este ejercicio sería como un añadido. Esto podríamos poner a lo mejor 4.1 como un añadido. Demostrar que Z no es un cuerpo. Y esto es fácil, porque tenemos que los únicos elementos que tienen un inverso multiplicativo en Z son el -1 y el 1. Es decir, tenemos que UZ, perdón, el conjunto de las unidades de Z está formado por el -1 y por el 1, ya que X perteneciente a Z tal que existe, perdón, podríamos haber puesto, ya que si X es un entero tal que existe un Y perteneciente a Z, bueno, que verifica que X por Y es igual a 1, entonces este X es igual a -1 o es igual a 1, ¿vale? Por tanto, como U de Z es distinto de Z asterisco, Z no es un cuerpo. Porque para que sea un cuerpo debe cumplirse que el conjunto de las unidades de Z tiene que ser igual a Z asterisco, ¿vale? Podríamos poner ahora otro, pero bueno, ya va a ser demasiado, ¿no? Z no tiene divisores del 0, podemos justificarlo, 4.2. ¿Por qué Z no tiene divisores del 0? Bueno, pues no tiene divisores del 0 porque si X es un número entero distinto de 0, tal que X por Y es igual a 0, con Y número entero, entonces necesariamente Y es igual a 0. Y por eso decimos que Z no tiene divisores de 0. O dicho de otro modo, si tenemos que X por Y es igual a 0 con X y enteros, entonces X es igual a 0 o bien Y es igual a 0. Sería otra forma de decir lo mismo. Vale. Aquí tengo otro. Q, R y C son cuerpos conmutativos. Bueno, pues demostrar que el conjunto de números racionales, el de los reales y el de los complejos, son cuerpos conmutativos. Es fácil, simplemente hay que ver que son anillos, es decir, que con la suma son grupos abelianos, con el producto tienen la asociatividad y tienen la distributividad respecto de la suma. Además, tienen unidad, son productos conmutativos y además todos los elementos distintos de 0 pues tienen un inverso y por tanto serían cuerpos conmutativos. Entonces se ve eso y ya está. Vale, para no alargar mucho esto, voy a saltarme este. Vale, vamos a ver este, me parece más interesante. A ver, tengo espacio, ¿no? Uf, voy a hacer una hoja nueva porque creo que si no, no va a caber. Este dice el 5. Demostrar que los enteros de Gauss son un anillo unitario conmutativo. Son un anillo unitario conmutativo. Bueno, pues ¿qué son los enteros de Gauss? Pues son los números complejos cuya parte real y parte imaginaria son un número entero. Entonces, bueno, se representan de esta forma, ZI, y bueno, son los A más BI, donde A y B son números enteros, y además tenemos que I al cuadrado es igual a -1, ¿no? Es la unidad, I es la unidad imaginaria. Podríamos poner I igual a raíz cuadrada de -1 también. Entonces, bueno, hay que ver que son un anillo unitario conmutativo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, pues primero vamos a ver que la suma es cerrada. Entonces, si tenemos A más BI y C más DI, enteros de Gauss, entonces tenemos que A más BI más C más DI sería como A más C más B más D por I, donde esto de aquí es un número entero y esto de aquí también es un número entero y por tanto este también es un entero de Gauss, ¿vale? Por tanto la suma es cerrada. Además, bueno, la suma es asociativa, porque la suma es asociativa en los números enteros,
es conmutativa, tiene elemento neutro, todo eso si queréis lo podéis desarrollar, pero bueno, todas esas cosas son obvias, ¿no? Están claras. Entonces, bueno, tenemos que además la suma es, perdón, conmutativa, asociativa, conmutativa, tiene un elemento neutro que sería 0 más 0 por i, igual a 0, y tiene, es decir, y cada a más bi tiene su opuesto, y que sería menos a más bi. Es decir, esto sería como menos a menos bi, ¿no? Vale, entonces tenemos que la suma es un grupo, este zi dotado de la suma es un grupo abeliano. Entonces tenemos que zi dotado de la suma es un grupo abeliano. Vale. Ahora hay que ver qué pasa con el producto. Bueno, pues por otra parte, tenemos que el producto en zi es asociativo, es también conmutativo, tiene un elemento neutro que sería 1 más 0i igual a 1 y es distributivo respecto de la suma. Bueno, por tanto, es un anillo conmutativo, por tanto tenemos que zi, como es asociativo el producto y distributivo respecto de la suma, y además la suma es cerrada, es un grupo abeliano, con la suma es un grupo abeliano, zi, pues entonces zi es un anillo, pero además el producto es conmutativo y tiene un elemento neutro, entonces es un anillo unitario con sí, es un anillo conmutativo unitario, ¿no? Entonces zi es un anillo unitario conmutativo. Ahora vamos a ver otra pequeña extensión de este ejercicio y es ver que zi pues no es un cuerpo. Es decir, vamos a ver que hay elementos distintos de cero que no tienen inverso. Entonces esto cabía aquí, así que lo voy a mover para acá y aquí va a estar mejor, ¿no? Cabe perfectamente. Vale, entonces como decía, vamos a ver ahora que zi no es un cuerpo. Entonces vamos a poner 5.1, zi no es un cuerpo. Entonces, bueno, vamos a suponer que a más bi pertenecen al conjunto de las unidades de zi. Entonces, bueno, esto quiere decir que va a existir un b más di perteneciente a zi, tal que tenemos que a más bi por b, no, por c, perdón, aquí sería c, por c más di es igual a 1. Vale. Entonces, si desarrollamos esto de aquí, tendríamos, esto sería a por c menos b por d, recordar que i al cuadrado es igual a menos 1, ¿vale? Más ad más bc por i, y esto es igual a 1. Entonces, la parte entera es igual a 1 y la parte imaginaria es igual a 0. Por tanto, de aquí sale un sistema. Tenemos que a por c menos b por d es igual a 0 y a por d más b por c es igual a... No, este es igual a 0 y este es igual a 2. Entonces, ¿qué pasa si sumo esto al cuadrado más esto al cuadrado? Entonces tendremos que a por c menos b por d al cuadrado más a por d más b por c al cuadrado tiene que ser igual a 1. Pero entonces tendremos al cuadrado c al cuadrado más b al cuadrado d al cuadrado menos 2a b cd más a al cuadrado d al cuadrado más b al cuadrado c al cuadrado más 2a b c d es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues tenemos esto, ¿no? Que a al cuadrado por c al cuadrado más b al cuadrado por d al cuadrado más al cuadrado por d al cuadrado
más b al cuadrado por c al cuadrado es igual a 1. Pero claro, aquí podemos ir sacando factores comunes, podemos sacar al cuadrado, entonces tendríamos al cuadrado por c al cuadrado más b al cuadrado, y también podríamos sacar b al cuadrado por c al cuadrado más b al cuadrado. Pero esto es como al cuadrado más b al cuadrado por c al cuadrado más d al cuadrado, y esto es igual a 1. Pero claro, entonces tenemos que a al cuadrado más b al cuadrado divide a 1. Es decir, tenemos que a al cuadrado más b al cuadrado divide a 1. Y por tanto, tenemos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a menos 1 o es igual a 1. Pero entonces, claro, si a y b además son números enteros, entonces hay dos opciones. O bien tenemos que a es igual a 1, bueno, es igual a menos 1 o 1, y además b es igual a 0, o bien tenemos que a es igual a 0, bueno, podría haber puesto aquí o, y bueno, lo voy a hacer abajo porque si no, no cabe. O bien tenemos que a es igual a 0 y b es igual a menos 1 o 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está. Nos sale aquí que el par AB pues tiene que pertenecer a este conjunto al 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, ¿vale? Pero entonces tenemos, ya está, entonces tenemos que A más BI es igual o bien a 1, o bien a menos 1, o bien a I, o bien a menos I. Y esto entonces son el conjunto de las unidades de A. Es decir, tenemos que de las unidades de ZI. Tenemos que el conjunto de las unidades de ZI es 1, menos 1, y menos I. ¿Vale? Y por tanto no es un cuerpo, porque esto es distinto, este es distinto de ZI menos el 0. ¿Vale? Y por tanto ZI no es un cuerpo. Vale. Vamos a ver algún otro ejercicio. Vale, este es el de las matrices. También me gusta. Vamos a verlo. Y este sí que no cabe. Bueno, vamos a intentar que quepa. A ver, ejercicio 6. Dice, sea un anillo y M2 de A el conjunto de matrices de orden 2 con elementos en A. Aquí nos dice demostrar que A perteneciente al conjunto de M2 de A, es decir, que A es una unidad de esta de aquí, sí y solo así tenemos que el determinante de A, fijaros que A sería una matriz, porque A sería una matriz de orden 2 y por tanto podemos hablar del determinante de A. El determinante de A es distinto de 0, ¿no? No, perdón, el determinante de A pertenece a UA, es decir, el determinante de A es una unidad del anillo A. Entonces, claro, estamos hablando de las unidades de este conjunto de aquí. Entonces, este conjunto de aquí será un anillo, ¿no? Eso es lo primero que habría que ver. Habría que ver, os lo dejo a vosotros, que M2A es un anillo y además es un anillo unitario porque estamos hablando de sus unidades. Es un anillo unitario. Habría que ver eso. Es decir, para ver eso, primero hay que ver que sea un anillo, es decir, que con la suma, las matrices, pues es una operación cerrada, la suma, tiene asociatividad, tiene conmutatividad, tiene elemento neutro y tiene elementos opuestos. Creo que eso es fácil de darse cuenta de eso. Y después con el producto entre matrices de orden 2, pues cumple la asociatividad, cumple que tiene un elemento neutro, porque si no, para ver que sea unitario el anillo, ¿no? Tiene que tener un elemento neutro ese producto y además tiene que ser ese producto distributivo respecto de la suma. Creo que todo eso es fácil de ver. A partir de ahí, pues hay que ver ahora ya lo que nos piden demostrar, ¿vale? Entonces yo voy directamente ya a esta demostración. Entonces, como es una demostración en doble sentido, pues voy a ir primero hacia la derecha, es decir, admito esto como hipótesis y voy a intentar demostrar lo que tengo a la derecha. El determinante de A es una unidad del anillo A. Entonces, bueno, aquí tenemos que A
pertenece al conjunto de las unidades de M2 de A. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que va a existir, existe un B perteneciente a M2 de A, tal que A por B pues va a ser igual a la matriz de identidad de orden 2. Bueno, que esto va a tener al elemento unitario en el producto, en el anillo A, al elemento neutro en el producto, después al elemento neutro en la suma, otra vez al elemento neutro en la suma y otra vez al elemento neutro en el producto. Entonces, esto tenemos que se cumple por hipótesis. Entonces, tendremos que el determinante de A por el determinante de B, por propiedades de los determinantes, esto es determinante de A por B, esto será el determinante de la matriz de identidad de orden 2, cuyos elementos están en el anillo A, y esto pues es igual a 1 de A. Y por tanto, tenemos que este determinante de A pues pertenece al conjunto de las unidades del anillo A, porque existe un elemento dentro del anillo A, tal que el producto este nos da igual al elemento neutro. Entonces ya podemos decir que el determinante de A pertenece a U de A. ¿Vale? Y vamos ahora hacia la izquierda. Entonces ahora tenemos como hipótesis que el determinante de A, que esto, bueno, si lo llamamos de esta forma A11, A12, A21, A22, esto es igual a A11 por A22 menos A12 por A21, pues esto pertenece a conjunto de las unidades de A. Vale, esto es como hipótesis. Entonces, si esto de aquí pertenece al conjunto de las unidades de A, entonces tenemos que va a existir un U perteneciente al anillo A, tal que A11 por A22 menos A12 por A21 por U es igual a 1, ¿verdad? Porque esto, como está dentro de las unidades de A, entonces esto tiene un inverso en el producto, y a ese inverso lo he llamado U. Vale, entonces ahora es donde viene la parte difícil de la demostración, y es construir a la matriz B. Entonces, si llamamos a esta matriz B, que va a ser igual a A22 por U, esto va a ser menos A12 por U, aquí tendremos menos A21 por U y aquí tendremos A11 por U. Fijaros que esto no es otra cosa que la traspuesta de la matriz de adjuntos de A. Esta B es U por la matriz adjunta de A traspuesta, ¿vale? Sería esa B. Bueno, entonces, ya con esta matriz B cumple lo siguiente. Tenemos que A por B, bueno, pues va a ser esta matriz de aquí por esta matriz de aquí. Venga, pues multiplicamos. Tenemos A11 por A22U, A11 por A22U, y después tenemos A12 por menos A21U. Entonces tenemos menos A12 por A21 por U. Después tendremos A11 por menos A12U. Entonces tenemos menos A11, A12U. Y después tenemos A12 por A11U. Entonces más A12 por A11U. Fijaros que esto y esto se anula. Aquí tendremos ahora A21 por A21 por A22U por A22U, y ahora tendremos menos A22 por A21U menos A22 por A21U, y ahora tendremos menos A21 A12U y después A22 A11U más A22 A11U. Vale, entonces esto es igual a 0, esto de aquí es igual a 0, y fijaros que esto, A11 por A22U menos A12 A21U, ¿qué es? Es esto de aquí, es justamente esto de aquí, y esto por hipótesis es igual a 1, entonces este de aquí es igual a 1, y lo mismo pasa con este de aquí es igual a 1, entonces aquí tenemos 1, 0, 0, 1, que es igual al elemento neutro en el producto
dentro de M2U. Por tanto, efectivamente, tenemos que tenemos que A pertenece al conjunto de las unidades de M2U, porque hemos encontrado una matriz B tal que A por B es igual a la matriz de identidad. Entonces, bueno, tendríamos que A pertenece al conjunto de las unidades de M2U, ¿vale? Y ya estaría visto este ejercicio. Bueno, ahora hay uno que es demostrar que el conjunto de las funciones reales de variable real continuas es un anillo unitario conmutativo. Bueno, eso queréis lo podéis ver vosotros. Mira, este me gusta más. Demostrar que los cuerpos no tienen divisores del cero. Entonces, este creo que sería el ejercicio 7. Demostrar que los cuerpos no tienen divisores del cero. Vale, pues vamos a suponer que K sea K un cuerpo. Y supongamos que X pertenece a K asterisco. Ahora, por reducción al absurdo, supongamos que X es un divisor del cero. Entonces va a existir un int perteneciente a K asterisco, tal que X por Y es igual a 0. Pero claro, entonces tendríamos que X por Y a la menos 1, esto por un lado sería como 0 por Y a la menos 1 y esto sería igual a 0. Y también tenemos que X por Y a la menos 1 sería como X por Y a la menos 1 y este sería como X por 1. Y esto, fijaros que existe este Y a la menos 1 porque K es un cuerpo y por tanto todos los elementos que hay en K asterisco tienen un inverso multiplicativo. Entonces, este Y a la menos 1 no me lo he sacado así de la manga. Esto existe, por la teoría existe, ¿vale? Entonces esto sería X por 1 y esto sería igual a X. Pero entonces tenemos que X es igual a 0 y esto contradice que X pertenezca a K asterisco. Como hemos llegado a una contradicción, pues ya está. Suponer que un cuerpo tiene divisores del cero nos lleva a contradicciones de este tipo y por tanto los cuerpos no tienen divisores del cero. Y vale, voy ya con el último, que es el más largo, el que más difícil, y es este de aquí, el otro. Dice, sean A un dominio de integridad. Es decir, es un anillo sin divisores del cero, ¿vale? Bueno, en el libro imponen que sea unitario, además, el anillo. Un anillo unitario sin divisores del cero. Entonces, sea un dominio de integridad y vamos a llamar a T el producto cartesiano de A por A asterisco, es decir, A sin el cero. Entonces dice demostrar que el conjunto cociente de T para la relación XY relacionado con X' y prima si X y si X y' es igual a Y por X', y vamos a decir además que este dominio de integridad es conmutativo, ¿vale? Porque si no, hay un pequeño detalle que no acabo de ver que funcione muy bien. Bueno, pues hay que demostrar que el conjunto consciente de T para esta relación es un cuerpo, bueno, dotado de las operaciones, y las voy a poner aquí, X y más X' y prima igual a X y prima más y X' y aquí y prima, y aquí tenemos la otra operación X y por X' y prima igual a X, X' y prima. Vale, pues dotado de estas operaciones es un cuerpo. A este cuerpo se le llama el cuerpo de las fracciones del dominio de integridad. Por ejemplo, a partir del conjunto de los números enteros, como el conjunto de los números enteros es un dominio de integridad, además es un dominio de integridad conmutativo porque el producto es conmutativo, es dominio de integridad porque el conjunto de números enteros no tiene divisores del cero,
Y por tanto, a partir del conjunto de números enteros, definiendo esta relación, este producto cartesiano y después esta relación, pues construimos el conjunto de los números racionales. Sería como la forma algebraica de construir el conjunto de los números racionales, ¿no? Bueno, pues cuando tenemos un dominio de integridad, siempre podemos, a partir de ese dominio de integridad y esta relación en este conjunto de aquí, en el conjunto cociente, perdón, fijaros que estos son clases de equivalencia. ¿Por qué? Porque estos son elementos de un conjunto cociente. Los elementos de un conjunto cociente son clases de equivalencia. Entonces, a partir de un dominio de integridad, construyendo el conjunto cociente, a partir de una relación definida de esta forma, pues se construye el conjunto de los números racionales del dominio de integridad, ¿vale? Por ejemplo, a partir del conjunto de números enteros se construye de esta manera el conjunto de los números racionales, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué cosas hay que ver? Lo primero, hay que ver que esta relación de aquí, pues define una clase de equivalencia. Perdón, es una relación, esta relación de aquí es una relación de equivalencia en este conjunto de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver la reflexividad. Bueno, y esto es fácil porque tenemos que x por y es igual a y por x, y por tanto tenemos que xy está relacionado con xy. Y esto es para cualquier xy que pertenecen a este conjunto T, ¿vale? Por tanto, ya tenemos la reflexividad, ¿vale? Simetría. Bueno, pues supongamos que xy está relacionado con x' y prima, hay que ver ahora que x' y prima está relacionado con xy. Bueno, entonces tenemos que x por y' es igual a y por x', y como es conmutativo, el dominio de integridad, entonces tenemos que x' y es igual a y' x. Y por tanto tenemos que x' y prima está relacionado con xy, ¿vale? Creo que no he metido la pata, sería así. Y después la transitividad. Bueno, pues supongamos que xy está relacionado con x' y prima, y además x' y prima está relacionado con x' y prima prima. Entonces tendríamos que x por y' es igual a y por x', y además tenemos que x' y prima es igual a y x', ¿no? Sí. Vale, entonces, ahora cómo era esto, creo que había que multiplicar por y, aquí, multiplicamos por y', creo que era así, vamos a ver, x y prima por y', es igual a y x' por y'. Claro, y aquí multiplicamos, en esta igualdad aquí, en ambos miembros, multiplicamos por y. Y nos queda x' y prima por y es igual a y' x' por y. Claro, y aquí tenemos y x', aquí tenemos y x', y por tanto, esto es igual a esto, pero esto también es igual a esto, entonces nos queda que esto y esto son iguales. Entonces tenemos que x por y' es igual a y' x' y. Y además tenemos que y pertenece a asterisco, ¿no? Porque es el segundo término del par. Entonces tenemos que pertenece a asterisco. Pero está bien. Perdón, y prima. Claro, y prima es el que aparece en ambos lados. Y es el que me interesa quitar. Entonces, y prima pertenece a asterisco. Y por tanto tiene inverso multiplicativo. Además el producto es conmutativo, etcétera. Entonces lo puedo cancelar. Vale, lo podría cancelar de aquí y nos queda entonces que x por y' es igual a x', bueno, vamos a decir a y por x'. El producto es conmutativo, así que lo puedo escribir de esta forma y ya está. Entonces tenemos que xy está relacionado con x' y ¿vale? Y ya estaría vista la transitividad. Por tanto, efectivamente, esta relación de equivalencia, definida en los elementos de este conjunto T, es una relación de equivalencia, ¿vale? Ahora hay que ver que estas operaciones, que el conjunto cociente, pues con estas operaciones es un cuerpo.
Entonces lo único que voy a hacer, porque si no es que el vídeo no sé ni cuánto tiempo llevo ya, ¿eh? Uy, llevo ya bastante tiempo, sí. Entonces lo que voy a hacer es simplemente ver que están bien definidas las operaciones y ya os dejo a vosotros demostrar las propiedades. Entonces, bueno, tenemos ahora a este conjunto K, que es el conjunto creciente de R, ¿vale? Entonces, lo que voy a ver es que las operaciones están bien definidas, es decir, no depende de los representantes elegidos para las clases de equivalente. Vale. Entonces, bueno, digamos que tenemos una clase de equivalencia XY que es igual a la clase de equivalencia AB. Aquí habríamos cogido al representante XY para la clase de equivalencia y aquí al representante AB. Y como si están relacionados, si son iguales estas dos clases de equivalencia, entonces estos dos elementos de T están relacionados entre sí. Y lo mismo, vamos a coger la clase de equivalencia X' y prima, que también la podremos poner con otros representantes, A' y B'. Entonces, fijaros, si tenemos que esta clase de equivalencia es igual a esta de aquí, entonces tenemos que X por B es igual a Y por A, porque XY está relacionado con AB. Y aquí lo mismo, tendremos que X' por B' es igual a Y' por A', ¿vale? Bueno, tenemos que ver, queremos mostrar lo siguiente. Queremos mostrar que XY más X' y prima es igual a AB más A', B'. Es decir, la suma no depende de la clase de equivalencia. Y lo mismo con el producto, que XY por X' y prima es igual a AB por A' y B'. Y vaya, no me va a caber bien esto, pero bueno. Vamos a ver, XY más X' y prima, ¿qué es? Pues es igual, voy a empezar con la suma, ¿vale? Voy a empezar con esto de aquí. Entonces, tendríamos X', no, X y prima, perdón, más Y, X', y aquí tenemos Y prima. Y esto, si esto se cumple, que este asterisco se cumpla, equivale a que esto de aquí se cumpla. Esto de aquí es igual a B' más B, A', B, B', ¿vale? Pero claro, si esto pasa, entonces tenemos que este par de aquí está relacionado con este de aquí. Entonces, esto es equivalente a decir lo siguiente, que X y prima más Y X' por B, B' es igual a Y' por A, B' más B, A'. Y bueno, desarrollando esto es equivalente a decir X y prima B, B' más, por la propiedad distributiva, y X', B, B' es igual a Y prima A, B' más Y prima B, A', ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora usamos esto de aquí, este hecho de aquí. Entonces aquí, XB, tenemos X y una B. Entonces podemos sustituir esa X y esa B por IA, porque el producto es conmutativo, ¿no? Es asociativo conmutativo, entonces puedo pasar esta I a la derecha, esta B a la derecha, a la izquierda y sustituir XB por IA. Entonces, nos quedará aquí IA por IB, por IB', más. Y aquí tenemos Y y B'. No, XB'. No, X', B'. Aquí tenemos a X' y a B'. Entonces, X' y B' lo sustituyo por Y' A'. Entonces me va a quedar, vamos a ver, me va a quedar Y, B, y después X', B' lo sustituyo por Y' A'. Y' A'. Y esto tiene que ser igual a Y' A' más Y' B'. Y no me he equivocado en ningún lado. A ver, aquí tenemos a Y, tenemos a y A, tenemos Y',
Tenemos y solamente, no, pues algo estoy haciendo mal. Vamos a ver. Vale, este de aquí sí es igual a este de aquí, porque tenemos a prima, y prima, y después tenemos a B y a prima. B y A prima. Entonces, bien, eso está bien. El que me está fallando es este de aquí. Esto no es igual a esto. Tenemos a A y a B prima, pero tengo dos veces ahí. ¿Por qué? He sustituido XB por IA. Ah, coño, es que es X y prima por BB prima. Entonces aquí tengo X y prima por BB prima, ¿vale? Y ahora sustituir XB por IA, entonces me quedaría IA por I prima B prima. Y ahora sí tenemos IA y prima B prima y aquí tenemos IA y prima B prima. Entonces este también es igual a este. Entonces ahora podemos ir hacia la izquierda todo el rato porque estos son dobles implicaciones y llegar a la conclusión de que esta suma de clases de equivalencia es igual a esta suma de clases de equivalencia. Y por tanto la suma no depende del representante que elijamos para las clases de equivalencia. Y bueno, el producto es un poco lo mismo, ¿vale? Podemos poner aquí doble asterisco. Entonces tenemos ahora esto de aquí, x y por x' y prima sería x, x' y tendríamos aquí y por y prima. Y esto es igual a prima b, b prima. Vale, pero entonces este par de aquí está relacionado con este de aquí, entonces tendríamos, esto sería equivalente a decir que x, x', b, b' es igual a y prima a prima. Y ahora lo mismo, usando estas dos cositas que tenemos aquí, tenemos xb es igual a ia, entonces aquí tenemos a x y a b, entonces lo sustituimos por ia, a ver qué pasa. Entonces tendríamos i x' a b', y aquí tenemos bueno, y aquí tenemos xb' también, x' b', entonces x' b' lo sustituyo por y' a prima, entonces aquí tendríamos y prima y aquí a prima, y aquí tenemos lo mismo. Por cierto, aquí he puesto, esto sería a prima, entonces aquí tendríamos lo mismo, y prima a prima. Entonces igual podemos ir todo el rato hacia la izquierda y llegar a la conclusión de esta, que se cumple esta igualdad aquí, y por tanto el producto tampoco depende de los representantes que elijamos. Por tanto, las operaciones suma y producto están bien definidas en este conjunto de aquí, ¿vale? Ahora habría que ver que esta suma cumple la propiedad asociativa, tiene un elemento neutro, tiene elementos opuestos, cumple también la propiedad conmutativa y por tanto es un grupo, este conjunto de aquí, dotado de la suma, es un grupo abeliano. Después habría que ver que con el producto, este conjunto de aquí, pues es asociativo, es distributivo respecto de la suma y también tiene un elemento neutro y todos los elementos distintos de cero pues tienen un inverso y por tanto sería un cuerpo, ¿vale? Esas propiedades ya os las dejo que las veáis vosotros, porque si no se extiende demasiado el vídeo y tampoco quiero subir un vídeo de 2 horas. Pues nada, lo dejo aquí, espero que os haya gustado y ya nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.